Bueno, buenas tardes chicos. Les armo este video simplemente para adelantar un poquito lo que vamos a estar trabajando el jueves con respecto a sistema excretor, sistema urinario. La excreción no es lo mismo que el sistema urinario. La excreción es llevada adelante, entre otras cosas, por la orina, pero también por la transpiración, y una forma de excretar también es cuando exhalamos a través del sistema respiratorio el dióxido de carbono que ya no nos sirve, ¿sí? Entonces, venimos trabajando, recuerden, los sistemas que permiten la nutrición. Este es nuestro último sistema, ¿sí? Acá vemos simplemente una parte, tendríamos que especularmente oponer la otra parte porque el cuerpo humano tiene 2 riñones, ¿verdad? Entonces, simplemente para representar y comprender un poco más la estructura anatómica, después veremos la fisiológica, es decir, cómo funciona el riñón en cuanto a la excreción y a la purificación de la sangre. Recordemos brevemente que la sangre es el mecanismo o el medio de transporte líquido y sólido, porque habíamos dicho que está constituida principalmente por plasma y glóbulos, que va y viene la sangre a través de las arterias y las venas, que es lo último que trabajamos, para precisamente transportar nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono y desechos. Bien, habíamos dicho también que en promedio una persona adulta tiene aproximadamente circulando en su cuerpo 5 litros de sangre y que esa purificación es llevada adelante por los riñones, ¿sí? Entonces, pensémoslo así, este riñón tiene especularmente otro opuesto, ubicados aproximadamente, si los tenemos que ubicar en la zona debajo del diafragma, en la parte de atrás de la cintura baja, ¿sí? Por eso es que es delicada esa zona, y fundamentalmente los riñones tienen aproximadamente, ¿sí? Entre 12 centímetros, 12 centímetros y 6 centímetros, ¿sí? Son pequeños, son órganos pequeños en el cuerpo humano. Son de un color rojo y tienen, como vemos acá, una forma de poroto, de alubia, muy similar, ¿sí? A una alubia o a un poroto. El color, como dijimos, es un color rojizo, donde se visualiza y caracteriza muy importante, si hacemos un corte sagital, 2 zonas bien marcadas. Por un lado la corteza, ¿sí? Que es esta, la corteza suprarrenal o renal en este caso, y la médula, donde estarían ubicadas estas pirámides que ahora vamos a estar charlando de qué se tratan, ¿sí? Entonces, un riñón, uno de ellos, al igual que el otro, el derecho y el izquierdo, tienen una diferencia fundamental primero, ¿no? Que uno, pensemos también, ¿cuál será el que está más arriba y cuál será el que está más abajo? Me parece que el derecho, por lógica y el espacio que ocupa el hígado, está más abajo que el izquierdo, ¿sí? Entonces, vemos que el riñón tiene partes, como decíamos, la corteza renal, en este caso vemos pirámides, denominadas pirámides de Malpighi, el cáliz, en el cual desembocan cada una de estas pirámides que vemos acá, esto mismo es esto que está acá, ¿sí? La corteza, de un color diferente, arterias, precisamente si lo podemos pensar de esta manera, es lógico que lleguen arterias porque al estar constituido este órgano por células, necesita llevar esas arterias la sangre oxigenada o sangre limpia con nutrientes y también traer a través de la vena los desechos correspondientes para que el sistema los pueda extraer del cuerpo. Recordemos que la nutrición es un funcionamiento, una función del cuerpo humano llevada adelante por el funcionamiento equilibrado y armónico de los 4 sistemas. Este es el último, venimos trabajando con digestivo, respiratorio, circulatorio y urinario por último, ¿sí? Todas estas estructuras, todos estos cálices van a desembocar en una estructura mucho mayor a modo de embudo que se llama pelvis renal, ¿sí? Y a su vez la pelvis renal va a estar constituyendo un tubo de 30 centímetros aproximadamente en forma vertical y descendiente que se llama uréter hasta llegar a la vejiga, ¿sí? Bien, ¿qué podemos decir de la vejiga que no hayamos dicho hasta ahora? Que es la que contiene la orina, la que recibe el líquido producido después de la filtración de la sangre, y obviamente puede reservar entre 300 y 500 centímetros cúbicos porque es un órgano que se puede dilatar, membranoso y muscular, ¿sí? Bien, lo que vemos acá en esta estructura, si lo pudiéramos ampliar,
sería esta pirámide, ¿bien? Acá tenemos la médula, que sería esta zona, y la corteza, que sería esta zona. No nos olvidemos que esto mismo va a estar representado acá y acá, ¿sí? Estos pequeños van a estar representados en esta estructura que vemos ahí. Una pirámide de Malpighi está constituida entonces básicamente por la cápsula renal por fuera, que sería la membrana que está por fuera del riñón, ¿sí? Un laberinto de arterias, por eso el color, los corpúsculos de Malpighi, las pirámides de Ferrein, que son las que se ven a un modo más claro, como lineales, por eso se denominan pirámides o estrías. Las estrías claras, también llamadas tubos de Bellini, las estrías oscuras, también llamadas tubo de Henle. Toda esta estructura desemboca en unos pequeños orificios llamados papila, ¿sí? Y a su vez recordemos que la papila va a desembocar en el cáliz, ¿sí? Para luego todos esos cálices desembocar en la pelvis. No nos olvidemos que lo que tenemos que transportar hacia la vejiga es orina, líquido, desecho que tiene que salir del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver en una estructura mucho más pequeña? Cada uno de estos que vemos acá, cada uno de esos, está formado por toda esta estructura que vemos acá. No se asusten, es sencillo y fundamentalmente lo que vamos a ver acá, la corteza y la médula. Otra vez, corteza y médula. Y si esto lo ponemos así, corteza acá y médula hacia adentro. Bien, entonces, en la corteza vamos a encontrar básicamente glomérulos, cápsulas de Bowman, que son esta estructura aparentemente parece una copa de coñac, ¿sí? Que tiene una forma de copa, en el que ingresan capilares, formando como si fuese un ovillo de hilo de arterias que ingresan y egresan, arterias aferentes y eferentes, que lo que van a hacer, o lo que va a hacer esta cápsula, es filtrar gota a gota, esto es lo maravilloso del cuerpo humano, gota a gota, la sangre, ¿sí? A la que obviamente llega a la cápsula con desechos, ¿sí? Entonces, cuando esa orina se va formando, va a ir pasando por diferentes túbulos o diferentes partes. Tenemos un tubo contorneado proximal, es proximal a la cápsula. Continuamos, miren cómo se enrolla y desenrolla por el asa de Henle, por esta forma hacia abajo. Sube nuevamente para seguir con el tubo contorneado distal hasta alcanzar el tubo colector. Toda esta estructura, toda esa estructura forma lo que nosotros conocemos corpúsculo, ¿sí? Y obviamente que dentro de esta pirámide hay millones de estos corpúsculos. Por eso es que se dice que el nefrón, esta estructura, es la unidad básica y estructural del riñón. O sea que un riñón estaría formado por millones de estas estructuras que van a estar trabajando para filtrar en este lugar la orina, la sangre en este caso, y formar la orina, ¿sí? Entonces tenemos dentro de esta estructura una parte secretora que elabora la orina llamada nefrón, donde vamos a ver el corpúsculo de Malpighi, un capilar que ingresa y un capilar que egresa, y la cápsula de Bowman, que es esta copita que vemos ahí, ¿sí? Y una parte que colecta la orina, previamente haber en estos tubos aprovechado nuevamente el agua para ¿qué? Para filtrar solo lo necesario, ¿sí? Para sacar de nuestro cuerpo los desechos. Todo lo que podamos recuperar con respecto al agua, el cuerpo lo va a tratar de recuperar porque las membranas de estos tubos permiten filtrar, ¿sí? Estos tubos, entonces, como dijimos, van a tener un recorrido. Pensemos que de estos pequeños hay millones en cada uno de los riñones, por lo cual la orina se va a formar gota a gota, como decimos, ¿sí? Entonces, comprendiendo la estructura y la función del nefrón, vamos a comprender que el riñón es un órgano, los riñones son órganos que precisamente filtran la sangre y que básicamente esa orina que tiene que salir del cuerpo normalmente debería tener un color amarillento y ser ácido, ¿sí? Tiene sustancias inorgánicas y orgánicas, agua en su mayor porcentaje, cloruros, fosfatos, sulfato de sodio, potasio y calcio. Y sustancias orgánicas también, como por ejemplo la urea. Ácido úrico, ácido hipúrico, amoníaco, creatinina, sales orgánicas, entre otras cosas, ¿sí? Lo que no debe contener es albúmina, que son las proteínas,
no deben filtrarse acá, no debe contener glucosa, porque eso nos va a estar indicando en la orina, por ejemplo, que el paciente es diabético, ¿sí? No debe contener acetona, no debe contener sangre, ni tampoco pus. ¿Bien? La fabricación de la orina, entonces, se produce en cada uno de los las millones de cápsulas de Bowman que constituyen al riñón, ¿sí? Y obviamente pasando por dos procesos. Por un lado, primero la filtración, gota a gota, y por otro lado, la reabsorción del agua para que el cuerpo la pueda recuperar. Recordemos que nuestro cuerpo, el 70% es agua, por lo cual lo que no queremos es que se elimine agua en exceso. Acuérdense que esto mismo pasaba en el intestino grueso, ¿sí? Bien. En 24 horas aproximadamente, los riñones fabrican entre 1500 y 1800 centímetros cúbicos de orina, ¿sí? Obviamente, esto aumenta con el frío y disminuye con el calor. Y hablamos de que cuando una persona, obviamente que si toma mucho líquido, va a orinar mucho, ¿sí? Cuando una persona orina normalmente, decimos que lo que está haciendo se denomina diuresis, ¿bien? La eliminación de la orina. Y la micción es la capacidad y salida de la orina del cuerpo, ¿bien? Bueno, chicos, espero que se haya entendido y vamos a seguir trabajando con el sistema urinario para poder comprender cómo y qué contiene y qué nos indica una orina, una muestra de orina.